Me acompaña aquí, ha venido a visitarme Francis Salazar, catedrático universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas, experto en planificación estratégica. Y para fin de año que uno empieza a planificar lo que va a hacer, aunque sea en las vacaciones, y después lo que quiere hacer en el próximo año, nunca cae mal un pequeño consejo de planificación estratégica. Así que la planificación estratégica, profesor, se puede aplicar también en la vida diaria, no solo para planificar el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por decir, que es un ministerio bastante grande, ¿no? Sí, buenos días, Giovanna. Sí, buenos días con todos. En efecto, la planificación es un concepto bastante global, bastante interesante. Justamente ocurre que cuando no planificamos hay situaciones que nos golpean porque improvisamos. ¿Sí? Cuando planificas, anticipas racionalmente el futuro. Esa es la idea central, Giovanna. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que uno se pone a pensar todo lo que podría suceder para tener todos los flancos cubiertos, para hablar un término, ya que usted enseña en la Academia de las Fuerzas Armadas, sí, para hablar en términos militares. Sí, pero el tema nuestro es civil, sobre todo. Sí, claro. Estamos en el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Pues bien, aquí hay una situación, ¿no?, bastante particular. Se acercan unas fechas como las de fin de año, caracterizadas por dos situaciones, ¿no? Le pongo al oyente a reflexionar ese momento, aproximadamente 8 de la noche del 31 de diciembre, en que viene esa sensación de, bueno, ¿y qué hice este año, no? Y saca las cuentas, hace el análisis. Y empieza a llorar. Exacto, por mi culpa, por mi gran culpa, lo suelo decir yo en mis clases, ¿no? Y te proyectas y viene ese momento motivacional, álgido, que dices, este es mi año, este año que viene, este año sí lo logro, sí lo voy a conseguir. Ahora, la reflexión es, ¿cuánto de eso se consigue? O sea, en efecto, ¿cuánto? Un porcentaje, ¿cuánto alcanzamos de esas promesas de inicio de año? ¿Cuánto se logrará? Una vez nosotros invitamos aquí a la radio a Iván Vallejo, este gran andinista que ha subido las montañas más altas sin oxígeno, pero un gran motivador. Y él dijo que los sueños son objetivos con fecha de entrega. Y eso a mí me marcó. Porque uno sueña, hago esto y voy a hacer esto, pero cuando le empieza a poner fechas, te toca planificar para llegar a esa fecha y cumplir con ese sueño, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué consejo nos da usted para planificar sin morir en el intento? Porque después nos ponemos también unas metas tan altas que morimos porque no podemos. Exacto, porque ahí la palabra clave, Giovanna, es meta, o sea, yo cambiaría el tema sueño, porque a veces el sueño es el anhelo glorificado, ¿no? Entonces, cuando te pones una meta es mucho más real, hay un parámetro que te dice si le estás logrando o le estás alcanzando, o sea, ese debería ser el primer cambio en la forma de pensar. O sea, que vamos a hacer un marco lógico de nuestra vida con indicadores medibles. Más que eso, yo diría racionalizar, o sea, ponerle un término de dos cosas, alcance y desafío. O sea, eso es lo fundamental. A ver, ¿qué ocurre? En esto de las promesas de Año Nuevo, generalmente no se cumplen porque falta algo. O sea, el concepto clave no es necesariamente el déficit en programación, en planificación. El déficit es la falta de control. Es el tema. O sea, tengo que crear algún medio para controlar. ¿Y el control es la perseverancia en querer cumplir las cosas o es ponernos como una hoja de ruta para cumplir pasito a pasito hasta llegar al final? Yo diría que de pasito a pasito me quedo con el hito. O sea, al final el tema es ir viendo cómo mis metas van logrando hitos paulatinamente, una secuencia de hitos. ¿Cómo me controlo a mí misma? O sea, porque uno con uno mismo, bueno, hoy día no lo hice, pero mañana me levanto a las 5 y todo lo que no hice hoy lo hago mañana y recupero el tiempo. Y voy al gimnasio. Exacto. Y pago 6 meses por adelantado para obligarme a más. Y se nutre más del fantasma Gastarín que estábamos escuchando en el corte, ¿no? Estamos aquí celebrando un poco el tema de que en verdad estas fechas invitan a esa situación, ¿no? Un exceso de gasto y es parte de la falta de control, del desmadre, ¿no? Como se diría, ¿no? Yo iba a usar esa palabra, pero no me pareció muy radial. No, pero a ver, aquí podemos tomarnos ciertas licencias, ¿no? Para graficar muy bien lo que queremos decir. Perfecto, gracias. Sin eufemismos. Sí, entonces yo diría que un paso fundamental es, por ejemplo,
3 días más tarde capaz ni te acuerdas de las metas. Entonces escríbelas en algún lado, ¿no? Para empezar. En la refri, por decir, en el baño, mientras te lavas los dientes. Sí, en algún lado, en el espejito. Ahí en la refri, en el espejo, perdón. Así es, dejas ahí en algún lado por escrito y pocas palabras, dices qué es lo que voy a lograr, qué es lo que voy a alcanzar, porque ahí empieza el tema de ir formando un hito, ¿no? Ir diciendo, yo lo tengo, una frase para yo levantarme, ¿no? Ajá. No te rindas, que es una frase famosa de Mario Benedetti. Yo lo tengo puesta en la lámpara de mi velador. O sea, yo cuando la mañana que suene el despertador, prendo la lámpara, lo primero que le ves, no te rindas, por favor, no te rindas. No te exacto, entonces sí. Eso es como mi mantra todas las mañanas para levantarme y empezar a hacer las cosas. Y muy oportuno Benedetti, ¿no? Su gran obra, Táctica y Estrategia, creo que define bastante el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De la planificación estratégica. Porque al final las tácticas son todo lo que voy logrando para que aquel día, sin saber ni cómo ni cuándo, por fin me necesites, dice Pero gran Benedetti. No engañarnos a nosotros mismos, pero me responde después porque tenemos una llamada telefónica. Le invito a ponerse los audífonos. Correcto. Recuerdo que estamos con Francis Salazar, él es catedrático universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Hay un volumen por ahí, un botoncito que le puede dar la vuelta y me puede escuchar. Experto en planificación estratégica, así que si quieren preguntar algo para armar su planificación estratégica para el próximo año, aquí está Francis Salazar. Buenos días. ¿Quién llama y desde dónde? Buenos días, doña Giovanna. Yo le llamo de acá del norte de Quito. ¿Cómo le va? Yo me llamo Pablo Reyes. Mire, doña Giovanna, solamente por una situación. Claro que sí. Ojalá algún funcionario alto del gobierno me esté escuchando. Nuestro pedido es el siguiente. ¿Por qué razón? Le digo, se ha anunciado de que 13º se pagaba hasta el 15 y ahora escucho que es hasta el 24. En ciertas instituciones públicas creo que en la mayoría se ha pagado eso. Y nuestro llamado, le digo, porque también somos seres humanos, especialmente los jubilados, que de los viejos parece que se han olvidado ciertas instituciones de donde salimos, hemos dejado, le digo, nuestra juventud y hemos salido prácticamente ya a esperar el momento que se llama el más allá. Yo le digo, doña Giovanna, también somos seres humanos y también necesitamos de un 13º. Yo le tomé la palabra y creo todavía en el señor presidente. Ojalá se acuerde sobre todo de estos viejos, que también somos personas que necesitamos, y al menos muchos viejos tenemos nietos que también necesitan, al menos en estos días, alguna cosa, ¿no? No le digo unos regalos inminentes, no, a eso no llegamos, pero sí, por favor, también nosotros dimos algo para esta patria, ¿no? Por supuesto que sí. Y no es justo que porque ya estamos viejos se olviden de nosotros y prioridad tengan primero los jóvenes que está correcto, tienen todo el derecho porque están trabajando, pero nosotros también en algún momento estuvimos en esos sitios, en esos puestos que están ahora los jóvenes dando para el país. Entonces yo sí hago un llamado de que por favor se acuerden y no me vengan a esperar. El 24 de diciembre a las 12 de la noche se hace clic para que les depositen el 13º sueldo, sobre todo una jubilación, que es paupérrima, una jubilación patronal. Muchísimas gracias, doña Giovanna, felicidades y que esté muy bien. Gracias a usted, señor Reyes, un abrazo a su familia y también un abrazo a usted y ojalá pues que se resuelva esta situación que nos mencionó. Cuando son derechos no hay que mendigar, pues lo que es derecho se tiene que dar y punto, ¿no? Ahora los tiempos en realidad desconozco este sentido, pero en todo caso hay que cumplir con lo que dice la ley en este sentido. Pero a los servidores públicos sí han pagado los décimos, pero no a todos, me dicen, algunos no. Ya. Algunos tienen plazo hasta el 24, esto yo no lo sabía, pero bueno, tengamos paciencia, el 24 es apenas en 3 días, tengamos paciencia, por favor. Y sigamos con Francis Salazar y hablando de planificación estratégica.
Claro, Giovanna. Ok. Bien, entonces estábamos justamente comentando del tema de planificar, el tema de controlar lo que vamos definiendo. Y de no ser demasiado buenos con nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros primeros enemigos, no nos que nos aflojamos, porque si hay un jefe o una mamá o un papá, dale, pero nosotros mismos, no pues. Sí, es parte de la disciplina. Hay una serie de acciones como los valores que describen la ética de lo que yo necesito implementar para poder lograr alcanzar una visión, por ejemplo. O sea, yo es muy difícil que logre una visión si antes no esbocé un marco de valores, un marco ético, ¿no? Donde, y esto aplica mucho a nivel personal también, porque el concepto básico de administrar es lograr que las cosas se hagan a través de las personas. Entonces, si funciona para las personas, probablemente funcione para las organizaciones. Y funciona para las personas, o sea, hablando la plena. La plena sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Si la gente se acopla a un, digamos, a un régimen, entre comillas, de planificación estratégica. Es un tema de disciplina fundamentalmente. Yo he visto resultados impresionantes. O sea, es un antes y un después de planificar, no planificar. ¿Sí? Sobre todo en el ámbito de resultados, porque por ejemplo, ¿no? Ahora que vivimos la final de fútbol ayer, entre otros, ¿no? Vimos 2 finales. El título es para el que es el más efectivo, el que logra las metas, el que hace los goles, no tanto para el que lo quiere, lo desea, lo anhela, ¿no? Entonces, es básico eso. Y en la planificación estratégica ingresan los conceptos de eficaz y eficiente. Y sí, pero como una especie de insumos, o sea, mucho a veces divagamos, ¿no? Porque, por ejemplo... A ver, hagamos una definición de planificación estratégica para no andar por ahí confundiéndonos. ¿Cómo anticipar racionalmente el futuro? Ok, ¿cómo anticipar racionalmente el futuro? Así es. ¿Y para qué? Y pues nosotros anticipamos racionalmente el futuro para lograr efectivamente las metas. Pero una planificación estratégica entonces sirve para, yo quiero llegar hasta allá, y para llegar hasta allá hay este camino, y entonces yo preveo todo lo que me puede suceder a lo largo del camino, inclusive los momentos de depresión que uno dice, no, yo tiro la toalla, que no quiero saber nada, y midiendo paso a paso lo que yo estoy cumpliendo y trazándome también una hoja de logros intermedio hasta llegar a la meta final. Y sin hacerle tan complejo, porque aparentemente suena bastante grosso el concepto. Yo creo que anotando 2, 3 cosas, ¿no? Y teniendo un método de control, por más sencillo que sea, ¿sí? Por ejemplo, ir haciendo un checklist. Visto, ¿no? Lo logré, no logré. Eso yo sí lo hago, entonces ya estoy bien. Estamos siendo efectivos. Yo siempre me escribo todo lo que tengo que hacer y después borro todo lo que he hecho. Perfecto. Eso yo siempre ya hay un hábito que tengo. Y ahí está la hoja de ruta, ahí está la planificación aplicada a la vida. Entonces, Giovanna, sirve para las personas. Pero ¿cómo ser estratégicos? Porque uno puede hacerse un checklist, hacer un montón de cosas, pero no es estratégico. Entonces se da unas vueltas por ahí y no llega a nada. Y sí, yo diría en 3 cosas se resume uno. Esta situación. 1, evitar la parálisis por análisis. Sí, entonces, ¿eso qué pasa? Muchas veces le damos tantas vueltas a algo, vemos todos los contras, y al menos, no sé, en nuestra cultura es bastante frecuente ser mucho más pesimista, ¿no? Es todo lo malo. No va a funcionar. No. Y si pasa esto, y si pasa lo... No, y si te cae, se te falta la... Entonces uno ya... No avanzas. Entonces no te levantes de la cama mejor. Te quedas en el análisis. Yo diría entonces evitar tanto eso, no darle mucho las vueltas a una situación. Esa es la primera, ¿sí? La siguiente, centrarse más en lo interesante, porque de todo ese rango de posibilidades, de lo negativo a lo positivo, siempre hay algo que es lo interesante, lo que llama la atención. Entonces, esa es la parte que hay que identificar. Y tercero, hay que identificar algo que es muy poco común en nuestra cultura, ese gran intangible. Oye, ¿qué ganaste con esto? O sea, ¿qué hay atrás de...? Porque por último el aprendizaje siempre será valorado, siempre será un gran resultado a favor. Eso de lo intangible a mí me fascina, porque a veces dices, pero no te dieron nada, no, pero hay otras cosas que no se cuantifican, pero que te enriquecen y te dan las herramientas para en una próxima oportunidad saber qué hacer, ¿no? Sí. Oiga, pero ¿existen manuales de planificación estratégica? Digo, porque, por ejemplo, una que ha trabajado mucho en la cooperación internacional, entonces pasas la vida planificando estratégicamente o tal vez menos estratégicamente, pero te obligan a planificar, a armar, a presentar
todo, con indicadores, con productos que vas a realizar y por qué lo vas a hacer y bla, 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 bla. Pero digo, en la vida común para un ser humano que no es oficial de Naciones Unidas o de una ONG, o no trabaja en un ministerio, o no está en una empresa pública donde tiene el gobierno por resultados, entonces tiene toda una herramienta, un montón de herramientas. Digo, existe algo como para planificar la vida. Y tanto como un método que sea certificado para todos, que se vaya a adaptar a todas las situaciones, y no es bien difícil. Ahora, hay ciertas metodologías, ¿no?, que te invitan a reflexionar, a hacer como que 3 momentos de reflexión. Por ejemplo, uno, la situación presente que estás atravesando. Entonces, la situación presente puede irse categorizando en situaciones como lo económico, lo familiar, lo personal, ir viendo qué logros, qué metas se tiene en ese momento. Luego ir viendo proyecciones. Lo recomendable es proyectarte a 1 a 3 años aproximadamente. O sea, haces una planificación de corto plazo, personalmente, digamos, a 1 año, ¿qué quieres lograr? Otra a 3, y finalmente esbozas un conjunto de acciones, ¿no? Y dices, ok, entonces vamos con estas acciones para ir dando estos resultados. Esa es un poco la idea, haciéndolo simple, en una especie de plan de vida. Ya. Y sí funciona. Y como hemos dicho, desde el checklist funciona, tiene su resultado, es impactante. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar a planificar la vida es hacer un checklist. Y no sé si lo primero, pero es importante ponerlo en algún lado, en algún momento hay que realizarlo, sí. Y usted como profesor, ¿cómo empieza sus clases? Porque yo me imagino, vamos a la clase de planificación estratégica. Aquí tenemos una... Por favor, venga a decir lo que piensa, lo que ha aprendido, lo que siente en este sentido. Bueno, gracias. Primero, buenos días, su nombre, por favor. Mi nombre es Stalin Espinoso. Estoy en 4º semestre de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ya, entonces, ¿qué tal el profesor Francis Salazar? Es muy, muy interesante estas clases. ¿Sí? Me gusta porque... Aquí puedes hablar libremente, ¿no? No hay retaliaciones. No, mentira. Me gusta porque las clases son puntuales. Son puntuales, podría decir, porque... ¿Puntuales en el sentido que empiezan a la hora que deben empezar o el argumento? Al argumento es al que me refiero. Las clases son exactas, justo lo que se necesita. Por ejemplo, voy a planificar primero qué metas, qué tiempo, qué recursos. Entonces, eso es muy importante. Importante el tiempo. ¿Y con qué cuento? Eso es muy, muy interesante. Del plantearnos una visión, una misión, tanto personal y ya sea, por ejemplo, en un negocio, en una institución. Entonces, esto es muy interesante de aprender. Pero estas cosas cambian, ¿verdad, profesor? O sea, quiero decir, tú te puedes poner una misión y visión. Primero, porque nosotros hablamos así porque sabemos lo que es, pero ¿qué es la misión y qué es la visión? Ya, entonces, en definitiva, visión es como debería ser, que es lo que debería estar en una situación futura. A llegar, ¿no? Y es como debería ser, o sea, el momento que se cumple el tiempo, decir, yo soy esto, o sea, no es solamente la intención. Y la misión es lo que yo debo ir haciendo, es mi día a día, es la parte operacional. Entonces, yo a diario debo ir cumpliendo tal cosa para este logro a largo plazo. Ahora, a ver, entonces, ¿qué tan común, qué tan complejo es este logro? Bueno, lo recomendable, porque nosotros vivimos un entorno que es complicado, complejo desde el punto de vista de cómo varía. Mira, no sé, leía Giovanna alguna vez en estos últimos tiempos el típico meme: le va bien en fútbol y se le activan 3 volcanes, viene el fenómeno del niño. Entonces, ¿cómo cuentas con eso, no? Claro. Entonces, ahí hay un concepto, el de recalibración. Entonces, siempre que estás avanzando en tu plan, debes ir recalibrando, debes ir viendo qué se cumplió, qué ajustes vas a ir dando. Esto es importante hacerlo, no sé, si estamos planificando a 3 años, pensemos así, porque los entornos son muy volátiles, ¿no? Uno a veces tiene preconcebido lo que es largo plazo. Exacto, porque uno dice, puede planificar, pero lo que viene un temblor, se te cae la casa, estás endeudado, por más que hayas planificado, ¿qué hago? Y bueno, o sea, es que ese es justamente parte de el encanto, llamémoslo así, de planificar. Pues justamente la idea es que no te sorprendan tanto estas situaciones cuando se presentan, salvo los imponderables, ¿no? Porque bueno, tú puedes tener el mejor plan del mundo, pero se te activa el volcán y está ahí echándote humo 24/7, 365. Cambia entonces la noción de la realidad. Entonces, por eso es ya un imponderable. Pero en condiciones relativamente normales, digamos, ¿sí? Pese a la volatilidad del entorno, tú sí puedes ver
una estela de unos 3 años, unos 4 años, depende de lo que estés haciendo, porque ese es otro concepto que uno debe irle evolucionando, ¿no? Por ejemplo, mira, se tiene preconcebido que largo plazo es tal número de años, eso no es cierto, eso depende de lo que tú hagas, porque no es lo mismo para el que busca petróleo, el espacio de largo plazo, que serán unos 10 años hasta recuperar su inversión. Porque esa ha sido siempre mi bronca de los plazos, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Yo decía, yo he trabajado mucho con pueblos indígenas, he vivido en la Amazonia. Entonces, el tiempo dentro de la concepción indígena tiene otra connotación. Lo que para mí es un corto plazo, para ellos es un mediano. Y lo que es para mí un mediano es un largo, y para mí el largo para ellos es la eternidad. O sea, hay ritmos diferentes de hacer las cosas, y lo cual no quiere decir que no están planificadas, pero se mueven dentro de otros parámetros. Qué bien que si usted me habla así, que la planificación estratégica ya haya incorporado esas visiones, ¿no? Y ya haya evolucionado, porque era una bronca fatal, sobre todo con la cooperación internacional, que tiene 1 año, 3 años y de ahí nada más. Y depende del escenario, es que ahora hay una nueva palabra, ¿no? Se incorpora un concepto que es el prospectivo, en el cual uno debe ir pensando en todo lo que podría pasar. Esto está en función de los riesgos de incertidumbre. Sí, eso antes no se consideraba, hoy por hoy. Es muy difícil que tú, por ejemplo, en ámbitos como energía, en ámbitos como servicios públicos, no consideres el tema prospectivo, porque la idea es saber, por ejemplo, de aquí a 40 años, cuántos buses necesita una ciudad, qué cantidad de consumo de agua tendrá esta ciudad. Entonces, esa es justo una parte muy importante que se basa en esto, en hacer perspectiva estratégica, se conoce. Stalin, y para usted, su vida diaria, ¿estas clases le ayudan? O sea, ¿ha habido un cambio en su forma de ponerse frente al día a día con las clases de planificación estratégica? Bueno, para mí sí ha sido muy importante. Primero porque, por ejemplo, tengo tantos trabajos para presentar esta semana. Entonces yo ya puedo decir, tanto tiempo le voy a dedicar a este trabajo, tanto tiempo le voy a dedicar a este otro trabajo. Entonces de esta manera yo ya veo si me va a alcanzar el tiempo que dispongo, si voy a avanzar a terminar, si necesito más plazo. Fuera de eso puedo también, si, como dice el ambiente externo también. Si algo va a afectar mi tiempo, o sea, entonces yo ya voy a... un ambiente externo, por ejemplo, ¿no? Yo ya voy a prevenir, por ejemplo. Si voy a tener que salir, si voy a tener que ir a algún lado, entonces yo ya prevengo eso. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Nosotros somos a veces nuestros peores enemigos. ¿Cómo controlarnos a nosotros mismos para cumplir? Porque una mañana de sábado, recién despertado, todo con las pilas puestas, en paz con el entorno, tranquilo, te haces tu planificación y ya. Pero después, el lunes, en cambio, chuta, no sonó el despertador, me olvidé de hacer, ya todo se va. Entonces, ¿cómo hacer que con su planificación usted mismo se cumpla a sí mismo? Bueno, para mí muy importante ha sido la motivación. Ya. Toda actividad tiene su recompensa. Así sea solo conocimiento, pero ya es un valor agregado en nuestra persona. Entonces para mí es la motivación, es con lo que yo logro mi meta. Exacto. Y Stalin acaba de ir deduciendo un concepto que es fundamental. La meta debe motivar y desafiar. Sí, entonces... O sea, debe ser algo que tú quieres hacer y que para llegar hasta allá estés dispuesto a, chuta, no puedo irme a ver el partido y no me voy, porque mi meta es más importante que Liga Emelec. Hoy duermo 3 horas, ¿sí? Debo dejar de ir a ver a la novia por hacer esto de acá, ¿sí? Entonces... o sea, algo propio, vivencial. Está vivencial para Stalin, ¿no? Ya, entonces, mi amor, te amo con locura, pero debo cumplir esta meta. Es más por afuera de la meta de Stalin. Sí. Muy bien, qué interesante y qué bien. ¿Y este estudio de planificación estratégica se aplica a qué carreras? Varias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad es diverso el perfil y eso te complica un poco como profesor, pero en cambio es muy enriquecedor en el ámbito ya netamente de la vida, porque, por ejemplo, siguen todas las carreras que tienen que ver con negocios, en nuestro caso, marketing, finanzas, ingeniería comercial, comercio exterior, turismo, las que tienen que ver con la parte educativa.
¿sí? Claro. Lo que es pedagogía. E incluso reciben, en nuestro caso, en educación física, reciben esta materia claro, al también final. Tiene sentido. Yo creo que es transversal, o sea, justo es un déficit importante en algunas profesiones, creo, porque sí se ha visto, ¿no? De pronto eres muy técnico en algunas cosas, pero estas herramientas te enriquecerán, o sea, fundamentalmente. ¿Y desde hace cuánto se enseña esta materia? Oh, se enseña muchos años, ¿no? ¿En serio? Sí, en estas carreras, o sea, estamos hablando desde la década de los 70 aproximadamente, en los pensums, como administración estratégica. Hoy por hoy es ciencia de la estrategia, porque esto sufrió un salto cuántico en 1990, ¿no? Cambió, ahora es basado en un esquema llamado Balance Scorecard. Entonces, prácticamente esto es gestión por resultados, ¿no? Como se trabaja ya, por ejemplo, mucho en el sector público. Claro, gobierno por resultado, y nosotros tenemos indicadores que tenemos que cumplir, metas, planificación y todo. Hasta nos hemos inventado ciertos indicadores que no existían para poder medir, porque no todo es igual. Entonces, hay cosas que, digamos, el sinnúmero de indicadores que hay no lo pueden medir. Entonces nosotros también estamos haciendo esto acá. Son las 8:58, 7:58 en Galápagos. Nos vamos al corte y a regreso, pues ya para cerrar esta interesante conversación sobre la planificación estratégica. Fin de espacio publicitario. Energía. Con la C, con la A, con la D y N A. La cabina ya empieza, es momento de escuchar. Seguimos con La Cabina. Muy bien, son las 9:04, 8:04 en las Islas Galápagos, y ya vamos cerrando esta interesante conversación con Francis Salazar. Entonces, para resumir, para unos conceptillos que le pueden servir a la gente que nos ha escuchado esta mañana, Francis. Ok, entonces en primera, el concepto de planificar. Anticipar racionalmente el futuro es pensar por adelantado. Espere que me lo voy a escribir. Anticipar racionalmente el futuro. Racionalmente el futuro. Piense por adelantado. Ya. Esta es una situación que a veces se vuelve compleja, porque cuando te dicen, oye, ¿qué crees que yo no pienso? ¿Qué? No, ¿o qué crees que tenga la varita, la bola mágica que voy a saber qué me pasa? El futuro, sí. Pero en todo caso, este futuro significa una estimación que va a pasar en tu corto plazo. A lo mejor para ti son 6 meses, para otra persona será 1 año, pero mira qué pasa en tu corto plazo. Algo en tu mediano plazo, que para otro pueden ser 3 años. Entonces, ten esa visión, ten esa estructura de pensamiento. Ahí poco a poco se va logrando que eso aterrice justamente en esta estrategia, porque nosotros somos campeones cuando nos dicen, a ver, ¿y tú qué harías, por ejemplo, para solucionar este gran problema que tenemos en tal? Pues yo haría esto, te dicen el qué, quién, cuándo, campeones para eso. Pero cuando te preguntan, ¿cómo? Entonces, poco a poco, cuando el pensamiento estratégico se va volviendo parte del razonamiento con anticipar racionalmente el futuro, pues de ese cómo se va deduciendo, se va resolviendo de por sí, ¿no? Y otro consejo diría centrarnos más en la efectividad, cuando hablemos de metas, nosotros a la vez que nos motivamos, nos desafiamos, pero centremos esto en un análisis de efectividad, el logro, el resultado al final, porque no se trata de hacer por hacer, no se trata de hacer porque me vean, no se trata de hacer por cumplir, que ese es otro de los males actuales, ¿no? Especialmente organizacional. En las organizaciones pasa esto mucho. Es centrarnos en ser efectivos para ese resultado, qué beneficios reales, puntuales otorgan. Muy bien, y Stalin, ¿qué consejo daría a los jóvenes, ya que usted es un joven? Bueno, estudiante. Principalmente a mis compañeros, conocidos, en general, a todos los jóvenes es muy importante planificar, muy importante, porque así nosotros vemos resultados. Primero, ¿qué voy a lograr? Y voy a lograr esa meta. ¿Pero tú lo has visto en tu vida? Sí. ¿Tú lo has aplicado? Sí. ¿Estás diciendo lo que estás haciendo? O sea, eres no solo aparentas ser, sino que eres también. Sí, yo digo que sí, porque ya estoy pensando ya a futuro. Ya me estoy planteando mi meta y cómo lo quiero lograr. Y me consta, Stalin es en la categoría que le definimos aquí, buen guambra. Buen estudiante. Muy bien. Buen chico, así es. Felicidades entonces a Stalin Espinosa, y felicidades también a Francis Salazar por su participación aquí. Interesantísimo. Me desayuné el hecho de que finalmente se han incorporado esos conceptos por los cuales yo peleé tanto, que es el tiempo,
los tiempos de corto, mediano y largo plazo. Entonces me fascina que estas cosas hayan cambiado y que esta ciencia esté evolucionando como debe ser, ¿no? Que toda ciencia no es de piedra, sino que más bien es algo mucho más maleable. Gracias. Muchísimas gracias. 9:07.